El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Veníamos hablando que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hoy nuestro tema son los destinatarios sumergidos por las corrientes de doctrinas judías. Los destinatarios sumergidos por las corrientes de doctrina judía. Carta a los Romanos. Versículo clave, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura de la Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo en esta hora. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Si miramos este pasaje, hay una buena noticia, dice el apóstol. Y el apóstol Pablo nos está hablando de que esa noticia, esa buena noticia, la revela Dios. Y la revela para darle solución al hombre, para que el hombre pueda llenar el requisito de volver nuevamente a estar en amistad con Dios. Esa es la buena noticia. Y esa noticia involucra salvación. Y es que, déjeme decirle, que debemos entender que el mensaje de la salvación nos fue revelado por medio del pueblo judío. Por eso dice el escritor a los romanos, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Así que si usted y yo en esta hora empezamos a reflexionar, esta carta a quién fue dirigida, si fue dirigida a los judíos o si fue dirigida a los gentiles, pues tenemos que ver qué nos dice la misma escritura. Por ello usted debe tener una mente dispuesta para comprender lo que Dios nos va a revelar a través de su palabra. No hay ninguna revelación nueva, no, está en la escritura, así que leámoslo atentamente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, no cabe duda alguna, porque el remitente aparece al inicio de la carta, siendo una norma o una regla que se utilizó en tiempo del apóstol. Por eso si usted lee Romanos 1:1, leámoslo de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, quien me llamó. ¿Para qué lo llamó? Para ser apóstol. Me escogió para anunciar todas las buenas noticias de Dios. Por ello nos llama la atención, ¿por qué el apóstol Pablo, si se dirige a una audiencia gentil, si escribe la carta a los gentiles, se presenta como credenciales, con todas sus credenciales, como si estuviera dirigiéndose a un pueblo judío? Porque Romanos 1:5 dice, Nueva Traducción Viviente, por medio de Cristo, Dios nos da a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará la gloria a su nombre. Así que ya estamos viendo que el apóstol se está dirigiendo a una audiencia gentil. Pero esa audiencia gentil se les escribe como si fueran conocedores de la tradición judía. Es por ello que yo le invito a que me ayude a resolver
dos preguntas. Las primeras, ¿quién fundó la iglesia? Segundo, ¿a qué público se dirigió finalmente el apóstol? Ya nos dijo que a gentiles, pero se les habla como a judíos. ¿Por qué razón? Si alguien que fundó la iglesia, nosotros pudiéramos establecer o conocer su doctrina, la cual la implantó a esa iglesia que poseía un gran conocimiento en cuanto a la ley, sus costumbres, sus tradiciones. Y si el apóstol se dirige a un público judío, porque eran conocedores de la Torá y de sus obligaciones y sus compromisos, ¿por qué les hace énfasis en cuanto a la gracia frente a la ley? Así que el público podría ser gentil o podría ser judío, pero el apóstol nos dice en Romanos 1:5 a los gentiles. Porque hay un gran pero. ¿Cuál es ese pero? El pero tiene que ver con una pregunta que a través de los años se ha formulado el hombre, y es acerca de la justificación. Sí, la justicia del hombre para con Dios. Esa era la pregunta que se ha hecho el ser humano. Si usted abre su Biblia en Job, capítulo 9, versículo 2, va a comprender que lo que le estoy diciendo, Job se lo formuló. Y Job dijo, si yo, que en teoría todo esto es verdad, dice Job, si yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo una persona puede ser declarada inocente ante los ojos de Dios? Luego Job 25:4 dice, leámoslo de la Biblia al día, ¿cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza de quien ha nacido de mujer? En otras palabras, el mismo Job nos está diciendo que el hombre cuando nació tiene una simiente o una naturaleza de pecado. ¿Cómo puede librarse de ella? Y es ahí donde las religiones han querido venir a jugar un papel importante. Ellas han querido resolver esta inquietud y han inventado sus propias normas, sus propias tradiciones, a lo cual no se escapa tampoco la iglesia cristiana. Y ejemplo, la iglesia católica ha inventado el purgatorio, ha inventado las indulgencias. Las iglesias X han formado que el hombre puede buscar en su propio yo la naturaleza y acercarse a Dios. ¿Cómo puedo yo ser justificado ante Dios? ¿Cómo puedo nuevamente acercarme a un Dios santo? ¿Cómo puedo obtener la libertad del poder del pecado en mí? Pues ese es el tema de la carta a los romanos. Por ello el versículo clave, el tema principal que encierra toda la carta, Romanos 1:17. Las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe, como dicen las Escrituras. El que está bien con Dios vivirá por la fe. Ahí entonces vamos entendiendo que la carta a los romanos nos va a hablar de la justificación. Así que empecemos. ¿Cuál era la doctrina de la iglesia a los romanos? ¿Era judía? Porque en su gran mayoría eran conocedores de la ley, y por la ley el hombre nunca podría ser justificado. Romanos 3:20 dice, leámoslo de la Biblia K2, pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado bajo la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Por lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadora es. Romanos 3:20. Así que miremos cuál era esa corriente que había llegado a la iglesia de Roma. El ser justificado para con Dios es lo que marca la diferencia entre la ley y la gracia. Por ello el apóstol Pablo deja claro a la iglesia de Roma la libertad que hay para todo aquel
que cree en Cristo como el enviado de Dios para volver en amistad al hombre con Dios y ser justificado por la fe. Romanos 3:25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en algo que los llevaría a su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y de cargo que somos declarados no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, claro que sí, dice la Escritura. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. ¿Quién fundó esta iglesia? Porque algunas traducciones, que ya lo estudiamos el día martes, nos enseñan o nos señalan que fue el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro es el fundador de la iglesia romana, pero no hay base bíblica. Si no fue el apóstol Pedro quien la fundó, ¿quién la fundó? Estábamos estudiando y recordando acerca del mandamiento que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y es claro cuando el Señor Jesucristo establece un diálogo con la mujer samaritana. Porque Jesús le dice a la mujer en Juan 4:22, ustedes los samaritanos adoran a algo que no entienden. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos. Así que ya vamos entendiendo que la iglesia en Roma fue fundada por los judíos. ¿Quién fue el fundador? No lo tenemos claro. Pero sí la Biblia nos dice que fue fundada por ellos. Ahora, ¿qué pasó o qué transición ocurrió con ellos? Ya lo vamos a ver más adelante. Porque hubo un decreto el cual hizo que todos los judíos salieran de Roma y quedó solamente gentiles. Así que cuando el apóstol Pablo comienza a escribirle, toda su audiencia era gentil, pero tenía un conocimiento acerca de las tradiciones, las costumbres y la ley judía. Por eso Romanos 1:16 dice: no vacilo en anunciar las buenas noticias, porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anunció primeramente a los judíos, pero también a los que no son judíos. Así que la cuna del evangelio no es Roma. La cuna del evangelio es la nación judía. Ahora recordemos entonces el mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo le dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y enseñad a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor se está refiriendo a el gentil, porque el gentil no conocía quién es el Padre, quién es Jesucristo y mucho menos el Espíritu Santo. El pueblo de Israel sí sabía quién era Dios Padre, que había prometido un Mesías y que el Espíritu Santo tomaba a los profetas, a los reyes
y los sacerdotes cuando eran ungidos con el cuerno de aceite. Así que este mandamiento fue dado a los discípulos. El escritor Lucas nos narra que antes del Señor subir al cielo, les confirmó este mandamiento. Hechos 1:4 dice la escritura: y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: les dije, oíste de mí, porque Juan verdaderamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días, después de esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí viene la palabra clave: a la vez. Miren su Biblia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí se empieza a desglosar que la iglesia romana fue fundada por judíos. Su nombre no lo sabemos. Llevaron sus tradiciones, y ahora usted va a entender una cosa que dice la escritura, que se empezó a generar una problemática entre judíos y gentiles. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Así que la clave es a la vez. Iba a suceder un evento, el cual iba a conmocionar a todo el pueblo judío que estaban reunidos en Jerusalén, que venían de Judea, de Samaria y de los últimos territorios de la tierra. Por eso el escritor Lucas hace énfasis en que el cumplimiento del mandamiento que recibieron los discípulos del Señor mismo fue notorio, y a la vez fue notorio, y su expansión sería en varios lugares, porque a la vez el mandamiento se cumpliría unos pocos días después de haberlo dicho el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que quiero notar aquí es que el poder que iban a recibir los discípulos no era para destacar a las personas, no era para mostrar cuán espirituales eran, no era para mostrar a otros cuán ungido era, sino tenía un propósito fundamental. ¿Y cuál era ese propósito? Darles el poder para hablar el nombre de Jesús. Darles el poder para anunciar las buenas noticias. Así que estamos cerrados cuando creemos que debemos ir a un congreso a recibir la unción, porque déjeme decirle que no es bíblico. La unción se recibe cuando tú tienes una intimidad diaria con Dios y su Espíritu Santo. Te empiezas a impregnar de Él. Pero el bautismo en el Espíritu Santo tenía como único objetivo y propósito darles el poder para ellos anunciar la buena nueva. Mire lo que dice Hechos 4:8. Y usted me dice, pero me está hablando de Romanos y ahora me sale con Hechos. Te estoy contando la historia, cómo fue que el Evangelio fue llevado y transmitido a Roma. Y tuvo que haberse ido y transmitido por el mandamiento que el Señor les dio a sus discípulos, que iban a recibir un poder, y que ese poder les iba a dar la facultad de anunciar la buena noticia de salvación. Si a ti te da pena anunciar al Señor Jesús, es porque en tu vida te falta el bautismo en el Espíritu Santo. Te falta recibir ese poder que te da la capacidad de anunciar las buenas nuevas. Hechos 4:8 dice la escritura: entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante. Vuelvo y le repito, mira el poder y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿para qué es? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo, ancianos y líderes de Israel, este Jesús, autoridad para hablar de quién, de Jesús, es la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante, pero que se convirtió en la piedra principal. Cuando se hacía una construcción, la piedra principal era la que afirmaba toda la casa. Así que los dirigentes sabían Pedro qué les estaba diciendo. Y empieza Pedro a decirles, solo en Jesús hay salvación. Y de ahí nace una secta, solo Jesús. Pero es que ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pedro? A los judíos. ¿Y los judíos conocían a Dios Padre? Claro que sí. Acabamos de estudiar que Dios Padre para el pueblo de Israel es Jehová. ¿Y Jehová qué era? Su pastor. Y había prometido que vendría un manantial de vida, el Mesías, Jesucristo su Hijo. Y él había dado su Espíritu Santo a los profetas, reyes y sacerdotes. Así que Pedro hablarles de lo que conocían, pues él no debía hacerlo. Tenía que hablar y presentar a quien ellos no recibieron como su Mesías. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Pedro recibió el poder para anunciar a Jesucristo. Versículo 12 de Hechos 4. Hechos 4:12. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Pero cuando recibieron el poder, Dios los capacitó. Así que el bautismo en el Espíritu te capacita a ti para hablar de Jesucristo. Las autoridades judías se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Tenían poder, dinamita. Así que la unción que tú necesitas no es para que todo lo que toques se convierta en unción y todo lo que hagas se convierta en bien. No, tú necesitas el poder, es para anunciar que Jesucristo viene, para anunciar que solo en Jesucristo hay salvación. Por eso hay tanta lucha y tanta pelea en las redes sociales. Muchos pastores sin conocimiento dicen, Dios viene por almas y no por templos. Estoy de acuerdo, porque los templos no. Tampoco la Biblia dice que Dios viene por almas y se quedan en las casas. No, pero es que en los templos las almas se capacitan para ir al cielo. Así que ten cuidado y no uses una verdad diciendo una mentira. Dios no viene por templos, sí viene por almas. Pero las almas tienen que ser capacitadas, ¿dónde? En el templo. Y si usted ve la escritura en Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos en una casa, en un lugar. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es vital para que usted y yo hablemos con propiedad las buenas nuevas de salvación. Cristo solo te puede salvar. Hechos 11:24 dice la Biblia, Bernabé era un buen hombre, tenía mucha fe y el Espíritu Santo estaba con él. Cuando él fue a Antioquía se alegró de ver que Dios lo estaba bendiciendo. Bernabé animó a todos a no perder nunca la fe y obedecer siempre en todo, con todo corazón al Señor. Mucho más diciéndoles que debían seguir al Señor Jesús. Así que déjame decirte, Dios le dijo un mandamiento, o le dio un mandamiento a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre.
Y comienza el escritor Lucas a narrarlo. Hechos 2.1 dice: el día de la fiesta de Pentecostés, ya lo vimos el día martes, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.